Muchísimas gracias, señor presidente, compañeros legisladores. Señor presidente, siendo esta mi primera disertación en el Pleno, me dirijo a usted con mucho respeto, no para solicitarle la clave del Wi-Fi, sino para hablar de un tema que realmente nos incumbe a todos. La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. La tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre. Esta frase fue pronunciada por Mahatma Gandhi. Compañeros, no podemos caer como nación ecuatoriana en discursos indolentes contra la naturaleza, como aquel que pronunció el presidente Trump para denunciar el Acuerdo de París, afirmando que las políticas ambientales impiden la libre expansión industrial y que se constituían un castigo para Estados Unidos, porque a su juicio, estas debilitan la economía estadounidense y no le permiten utilizar los recursos energéticos que posee su nación. Esta postura es inadmisible e inhumana, tomando en cuenta que Estados Unidos es uno de los países emisores de grandes cantidades de gases tóxicos a la atmósfera. Esto sin contar los grandes desastres ambientales provocados en otros países por sus industrias y las enfermedades producto de su actividad industrial. El cambio climático es una de las principales causas que amenaza la supervivencia de cientos de especies. Entre ellas, por citar un ejemplo, tenemos a los osos polares, que en los próximos 40 años podrían ver su población mermada en un 30% debido a la pérdida de su hábitat, pues la capa de hielo que cada año se forma en el Ártico, que es la superficie sobre la que el oso polar vive durante gran parte del año, y su medio de alcanzar presas, está formándose cada vez más tarde, y con el verano desaparece cada año a un paso más acelerado. Según nos ha alertado la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, de las 79.837 especies evaluadas, 23.250 están amenazadas en peligro de extinción. Debemos plantear soluciones para evitar que vuelvan a repetirse grandes catástrofes ocurridas por nuestra indiferencia ante el cuidado del medio ambiente, siendo uno de los más graves el desastre natural del lago Aral, en Asia Central. Lago que se secó porque se empezó a desviar agua de los ríos que lo alimentaban para regar cultivos en Uzbekistán y Kazajistán. Además, como resultado de pruebas armamentísticas, proyectos industriales y vertidos de residuos de fertilizantes en el mismo siglo, el mar tiene un alto índice de contaminación. O el desastre de la planta termoeléctrica de Kingston, ubicada en Tennessee, Estados Unidos. Desastre provocado por el quebrantamiento del muro de contención de desechos tóxicos de esta planta, lo cual provocó que más de 4.000 millones de litros de lodo, mezclado con metales pesados y materiales tóxicos, se vertieran sobre el agua del río Emor. Y quizás algunos dirán, ¿y a mí qué me importa lo que pase por allá, si queda a millones de kilómetros de distancia de Ecuador? Pero compañeros, esto que ustedes aprecian aquí en las pantallas no es Asia, no es Europa. Este desastre ambiental se produjo a la altura del kilómetro 24 de la vía Daule. Sí, señores, en la vía Daule, Ecuador. Sitio en el que hace más de un año, de una manera imprudente e irresponsable, se produjo un derrame de 45 galones de combustible por parte de la empresa Balsasur, cuyo desplazamiento alcanzó 20 kilómetros de distancia, afectando y dejando sin agua a más de 3 millones de habitantes de las poblaciones aledañas de Guayaquil, Nobol, Durán, San Borondón y Daule. Dicho sea de paso, dicha empresa demoró 5 días en realizar la limpieza del río. Y esta imagen es una de las evidencias que aún existen en el oriente ecuatoriano sobre el paso de Chevron, que explotó el crudo, sobre todo en Sucumbíos y Orellana. Es evidente que como país también somos susceptibles a este tipo de catástrofes.
Somos uno de los primeros países que maneja el concepto de los derechos de la naturaleza dentro de nuestra Constitución, consagrándose en el artículo 10 de nuestra Carta Magna que la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. En el artículo 14 nos reconoce a los ciudadanos el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y que es de interés público la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético. Y en el artículo 66, numeral 27, expone: se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. El artículo 71, que en su parte pertinente establece: la naturaleza o Pachamama es donde se reproduce y realiza la vida. Tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. El Acuerdo de París sobre el cambio climático es una valiosa oportunidad para fortalecer nuestro marco normativo sobre los derechos de la naturaleza que compromete a todos los países, tanto a los desarrollados como a aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, a contribuir con el mantenimiento de nuestro planeta por medio de la disminución de la emisión de gases con efecto invernadero. Los estudios científicos indican que si las emisiones de los gases de efecto invernadero continúan al paso actual, las temperaturas atmosféricas seguirán aumentando y podrán pasar el umbral de 2 grados Celsius más respecto a la temperatura preindustrial. Eso significa que el mundo será más caliente, que los niveles del mar se van a incrementar, las tormentas y las inundaciones serán más fuertes, ya lo hemos vivido acá en Quito, al igual que las sequías, y que habrá escasez alimentaria y más condiciones extremas en este contexto. El Acuerdo de París pretende lograr que los gobiernos mantengan el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados, como bien indicó mi compañera Esther, para limitarlo solamente a 1.5 y poder aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Por esto, señor presidente, propongo que la ratificación del Acuerdo de París se acompañe de una propuesta normativa obligatoria de cooperación internacional para velar por el cuidado del medio ambiente, que se ha deteriorado a causa de la acelerada globalización, provocando el deshielo de los glaciares, la extinción de numerosas especies vegetales y animales, la contaminación con dióxido de azufre, las emisiones de dióxido de carbono, los problemas de generación y eliminación de residuos, entre otras formas de contaminación. Compañeros, es el momento de actuar. Nuestra Constitución nos ampara. Nuestros mandantes así lo exigen. Dejemos a nuestros hijos y a nuestros descendientes un Ecuador firme en la lucha por la protección de nuestro planeta. Muchísimas gracias. Gracias.